Y lo que queremos hacer es que sea una presentación completamente interactiva respecto a lo que vamos a platicar. Y por favor, siéntanse con toda la libertad de poder preguntar lo que ustedes consideren. Yo soy Patricia González, soy líder del sistema financiero en la parte de impuestos en PricewaterhouseCoopers. Aquí también están mis socios, Alejandro Solano. Alejandro, te levantes por favor. También él está también encargado en todo lo que es el trabajo del sistema. Vamos a empezar. Hemos escuchado mucho acerca de lo que son la repatriación de capitales y a quién es aplicable. Y el sistema financiero es el actor más importante dentro de esta repatriación de capitales porque solamente se puede hacer a través del sistema financiero. Entonces, es muy importante considerar que efectivamente cualquier repatriación que no se haga a través del sistema financiero no podrá ser aplicable el decreto de repatriación de capitales que fue publicado el 9 de enero de este año. Oye, ¿por qué se publicó? Bueno, pues recordarán que teníamos en esta fecha ya todo el tema del tipo de cambio, el efecto de Estados Unidos de las elecciones de Trump que seguía subiendo el dólar, y uno de los temas que podía ser atractivo es traer el capital a México. Es importante mencionar que muchas organizaciones, como ha sido directamente lo que es el CCE, Unifimex, IVA, la Asociación de Bancos, y muchos han realmente insistido, y en la parte particular, pues, gente como nosotros, respecto a que existiera este acuerdo de repatriación de capitales. ¿Y por qué? Bueno, porque se propone, uno, medidas para el ahorro interno, propone este decreto un esquema de facilidad del pago del impuesto en el extranjero. ¿Y por qué? Ustedes saben por qué ahorita es tan de moda. Pues porque hay un intercambio de información muy importante que son proyectos que le llamamos el proyecto FATCA y el proyecto de Common Reporting Standard, que ya están en vigor, algunos de ellos a partir del 2015, otros están en vigor a partir del 2017 en nuestro país. Y por otro lado, pues se busca incentivar tanto a las personas físicas como a las personas morales para que traigan recursos a México, los utilicen, los inviertan, pero lo más interesante de todo esto es que nos permitirá efectivamente aplicar una tasa fija respecto a este acuerdo. ¿Por qué no funcionó el acuerdo de repatriación? Muchos dicen, esto ya existía, ha existido siempre, hace muchos años, que era muy benévolo el acuerdo. Pocos después lo utilizaron, existía el acuerdo para que fuera completamente anónimo y comprar un timbre a través de la institución financiera. Eso duró varios años, no se eliminó, después hubo un artículo transitorio que quedó en vigor por mucho tiempo y obviamente, honestamente, hubo poca revisión por parte de la autoridad y quien compró ese timbre, que era el 1% de aquel tiempo, pues fue realmente un excelente acuerdo de repatriación de capitales. Durante varios años se le pidió a la autoridad tener este decreto y acuerdo, pero desafortunadamente el último que tuvimos fue en el año de 2016 y este acuerdo lo que nos sucedió fue que no era nada atractivo. Lo aplicaron aproximadamente 55 contribuyentes. ¿Y quiénes fueron? Pues varias personas físicas, principalmente en el medio de la arquitectura, que estuvieron, y las cantidades que se recaudaron fueron cantidades sumamente pequeñas y además los publicaron en el diario oficial porque a partir del año del 2014 ya existe una obligación de publicar en el diario oficial a todos los contribuyentes que se les condone alguna cantidad, llamémosle impuesto, llamémosle recargos, llamémosle multas, y también existió la oportunidad de no mencionarlos, pero siempre y cuando pagaran las cantidades completas, es decir, traer el dinero, pagar el impuesto completo, pagar las multas y los recargos, y no los publicaban. Pues obviamente este tipo de acuerdos era bastante inviable para un contribuyente y adicionalmente a esto el atractivo de traer el dinero y dejarlo en México pues era muy poco viable. Entonces se reforma realmente este acuerdo del 2016 y la realidad es que este pago de impuestos también se hacía dentro de los 15 días, pero era completamente diferente. La primera pregunta que muchos inversionistas que tienen dinero en los bancos o en instituciones, casas de bolsa o en ciertas instituciones financieras, lo primero que preguntan, ¿qué diferencia tenemos entre un decreto que ya existía y un decreto nuevo? Pues es diametral.
Uno, teníamos que aplicar las tasas del impuesto, las reales que teníamos, y dos, si no queríamos salir publicado, teníamos que pagar los recargos y las actualizaciones. En conclusión, los beneficios que daba eran mínimos, excepto que se cumplían obligaciones formales. ¿Qué es lo que pasa en la repatriación de capitales del año 2017? Primero, ¿a quién es aplicable? A personas físicas, a personas morales, y a veces se nos olvida, pero tenemos establecimientos permanentes de extranjeros que no hicieron sociedades aquí en México, a esos también les aplica. Es decir, a cualquier residente en México que tribute, le aplica este decreto de repatriación de capitales. ¿Qué es lo que me permite? Retornar inversiones y rendimientos directa o indirectamente hasta de recursos que se tengan hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tenemos a una persona física que puede tener dinero en el extranjero y que no ha pagado por ciertas cantidades impuestos, es decir, por sus retornos, por sus rendimientos que puede tener, incluso por el propio ingreso, puede aplicar este acuerdo de repatriación de capitales. Vamos a ver ahorita los requisitos que podemos tener. En personas morales también nos permiten hacerlo, pero todo el mundo dice, bueno, las personas morales, salud, que están en el extranjero, pues también tienen que pagar los impuestos, y quien tiene inversión en México de rendimientos en el extranjero también tiene que pagar el impuesto. Pero ahorita vamos a platicar que existen ciertas figuras jurídicas en el extranjero que, por ejemplo, si una sociedad mercantil tiene figuras, como pueden ser figuras transparentes, que seguramente han escuchado, que son los limited liability o partnerships que tenemos en el extranjero, que son transparentes, tienen inversión y no han pagado el impuesto en México, pudiéndolo haber pagado, es oportunidad que lo tomen. Si tienen ganancias en el extranjero que no han pagado en México ese impuesto, vamos a hacer una cuenta a ver si les conviene repatriar ese dinero. Y si tienen ciertas acciones que también quisieran repatriar, pues también existe la oportunidad de poderlo aplicar. Es importante señalar que existen personas físicas que por cuestiones de consejos, por cuestiones de seguridad, han creado varios niveles de empresas hacia abajo. Tenemos a la persona aquí física en México que posiblemente es dueña de una empresa en Luxemburgo, y esa empresa en Luxemburgo tiene un fondo de inversión, pero finalmente el que recibe realmente el rendimiento en algún momento va a ser la persona física mexicana. ¿Cuándo? Pues cuando retorne ese capital. ¿Me es aplicable en estos casos el acuerdo de repatriación de capitales? Me es aplicable. No importa que lo tenga a través de varias figuras jurídicas, transparentes o no, puedo repatriar ese dinero y aplicar este acuerdo de repatriación de capitales. Es decir, incluso aunque no lo tuviera a mi nombre, puede estar a nombre de otra persona física o de otros extranjeros, pero finalmente si yo soy el receptor de ese dinero, puedo aplicar el acuerdo de repatriación de capitales. ¿Cuál es este acuerdo? Bueno, a diferencia de las tasas que manejábamos en el pasado, que eran del 1%, ahora son del 8%. Es muy importante considerar que esta tasa se aplica sin deducción alguna y se debe de aplicar a lo que vamos a repatriar. ¿Cuáles son los recursos que vamos a retornar? Pues aquellos recursos que no hubieran pagado impuestos en México, como puede ser, ¿qué tal si vendí una casa en San Diego y dejé el dinero allá y no ha pagado impuestos aquí en México? Por supuesto que lo puedo retornar y pagar ese impuesto. Las ganancias, los intereses que hemos tenido, ¿los puedo retornar? Claro que sí, podemos retornar esos intereses que no han pagado impuestos en México y hacer el pago correspondiente. Puedo retornar aquellas cantidades que es lo más importante que hay, mis ganancias cambiarias. La respuesta es sí, puedo retornar mis ganancias cambiarias y puedo pagar el impuesto correspondiente. Es decir, si nosotros tenemos algunos ingresos que no han pagado impuestos, los podemos retornar en materia de inversiones, en materia de ingresos que se encuentren en el extranjero, pero siempre recuerden ustedes que tenemos que utilizar una institución financiera mexicana y tienen que pasar esos recursos
aquí en México, convertirse varios de ellos en pesos, la mayoría de ellos en pesos, pagar el impuesto correspondiente. Hoy, ¿es aplicable a ingresos exentos? Pues no. No sé si ustedes se recuerdan que podemos tener ingresos exentos en el extranjero. El ejemplo más sencillo que tenemos es el UMS, el papel mexicano que se emitió antes del 2002 con una tasa fija en el extranjero. Eso es un ingreso exento para quien lo tenga. Si es un mexicano el que lo tiene, pues automáticamente los ingresos exentos pues no estarían dentro de este programa de repatriación de capitales. ¿Cuándo se debe de pagar el impuesto? Dentro de los 15 días naturales a la fecha que se repatrie directamente los recursos. Sí, vale. ¿No se va a acumular ese ingreso, o sea, esas, por ejemplo, ganancia cambiaria que yo traigo aquí, no se me acumula a mi impuesto sobre la renta del año 2017 que yo tendré que presentar en 2018? O sea, tenemos dos situaciones y qué bueno que haces esta pregunta. Yo tengo todos mis rendimientos, voy a presentar en abril mi declaración anual de persona física al 31 de diciembre de 2016. Entonces, todo lo que tenga a 16, llámale los intereses que se produjeron o la ganancia cambiaria simplemente de un depósito que teníamos en efectivo en el extranjero, yo el día de hoy, o antes, ahorita vamos a ver qué fecha, del 19 de julio puedo retornar ese dinero y pagar lo que corresponde al año 16. Y no lo voy a acumular en mi declaración anual que voy a presentar en abril del 17. Es decir, los ingresos de la ganancia cambiaria al 31 de diciembre del 16, si opto por aplicar este decreto, no los voy a incluir en mi declaración anual. No los voy a incluir. Lo voy a pagar, hay una declaración especial que se paga para pagar este impuesto del 8% sin deducción alguna. Incluso, muchos nos preguntan, oye, toda mi ganancia cambiaria del 16 que tengo, ¿puedo pagar el 8%? Claro, nosotros hemos llegado a la conclusión que tu ganancia cambiaria que tienes al 31 de diciembre del 2016, siempre y cuando se repatrie, tendremos el pago del 8% del impuesto. Pero no se incluye en los ingresos de la declaración anual. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, por favor, adelante. En el caso de, gracias, en el caso del retorno a los 15 días naturales, si no lo haces, porque ya hay casos así, tomaron un tipo de cambio mucho más alto y no lo hicieron, ¿esto es binario? ¿Ya no se puede hacer esta repatriación? Mira, después de 15 tenemos, días? o sea, ya no se puede hacer el pago, ¿no? Ya ¿Qué no sería? se puede hacer. Bueno, la autoridad se ha pronunciado a que si en los 15 días no pagaste el impuesto, no se puede hacer. Pero tenemos la pregunta frecuente de decir, bueno, no lo pagué, pero dame chance hasta el 19 de julio, que vence mi decreto, y te pago los recargos. Es un tema que está definiendo la autoridad. ¿Okay? Pero en principio lo que quiere la autoridad es decir, 15 días naturales, me pagas el impuesto. ¿Por qué? Porque es una opción que tiene el decreto. Sin embargo, sí hay una pregunta que le llamamos preguntas frecuentes y la autoridad está definiendo que si no se pagaron dentro de los 15 días, sí puedo pagar o no los recargos correspondientes. Los beneficios que tiene el decreto, pues el impuesto que se pague cubrirá el del ejercicio de 2015 y el de años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hasta el 16 vamos a quedar completamente cubiertos de estas circunstancias. No se pagará la actualización del impuesto, ni tampoco los recargos, y tampoco si posiblemente existiera alguna multa porque no presentamos alguna informativa o algo en lo particular, tampoco, nos libera absolutamente de todo. Cuando nosotros escuchamos que se dan por liberadas las obligaciones formales, para todos los que nos dedicamos al negocio fiscal, decimos, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tuviéramos alguna inversión en Bermuda o en cualquier paraíso fiscal, que es totalmente permitido, eso no es un delito, es correcto, pero sí me obligaba, aunque fuera persona física, a informarle a la autoridad en una declaración informativa, y las personas morales también. Si efectivamente no, y si no presentaba estas declaraciones informativas, tengo sanciones, pero la peor de ellas es que la autoridad puede considerar incluso sanciones penales. Si aplico este decreto
por lo que no presenté, ¿me libera? Por supuesto que sí me libera. Y esa es más que el 8%, en conjunto con el 8%, esta es una de las bondades más importantes que puede tener este decreto, que me libera de lo que no cumplí y me lo da que lo hubiera cumplido en tiempo y forma, y además ya no voy a presentar esa declaración. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos pregunta algún inversionista o cuando nos preguntan a nosotros los fiscalistas principalmente, oye, es cierto que debí de haber presentado unas declaraciones informativas de mis inversiones que tengo en lo que conocemos como paraísos de baja imposición, entonces nosotros decimos sí, porque si no puede ser incluso penal. Pero en este caso no hay manera de que lo consideren. Es importante mencionarles que estas declaraciones informativas no se pueden presentar extemporánea. O sea, alguien dice, no importa, yo la presenté extemporánea. No se puede, no hay un mecanismo que nos permita presentar una declaración extemporánea en este caso y que nos dé esta facilidad de que cumplimos. Entonces, estos son de verdad de los principales beneficios que podemos tener. Aun cuando se presente la declaración del ejercicio para el pago del impuesto, no publicarán en el diario oficial. A diferencia del decreto de 2016 que publicaron al arquitecto 1, 2, 3, 4, 5, aquí no van a publicar a nadie. Sí se identifica quién paga. O sea, va a decir Patricia González, Registro Federal de Contribuyentes tal, importe que se repatria, importe que se paga. No es anónimo, es decir, como aquellos decretos muy viejos que se compraba un timbre y nadie sabía quién, más que el recibo de pago donde pagamos. En este caso, no, hay que presentar una declaración específica que ya tenemos y esa declaración lo que lleva es que sí me tengo que identificar quién soy, me puede revisar la autoridad sin lugar a duda, pero la diferencia no es que sea anónimo, no me publica en el diario oficial como en cualquier caso, la ley del 2014 les platicaba que dice que si existe alguna condonación, tiene que publicarlo la autoridad. En este caso, la autoridad no me publicaría en el diario oficial, pero sí va a saber mi nombre, apellido, RFC, cuánto repatrié y cuánto estoy pagando. Entonces, es importante porque estas son de las preguntas frecuentes que nos hace. Bueno, la autoridad nunca va a saber quién soy, no, sí va a saber, pero no te va a publicar. ¿Me puede fiscalizar? La respuesta es, por supuesto que sí. Que de todos modos ahorita vamos a ver por qué ya la autoridad nos puede fiscalizar. El impuesto pagado en el extranjero por los ingresos que se repatrien podrá ser acreditado. Tenemos el caso de ventas de bienes inmuebles, tenemos el caso de venta de acciones en algunos países donde ya no retuvieron impuesto. En dividendos, muchos países nos han ya retenido el impuesto. Cuando apliquemos el 8% de la cantidad que vamos a repatriar, podemos acreditar ese impuesto correspondiente. Obviamente hay que revisarlo, obviamente deberemos de tener nuestras constancias o deberemos de tener nuestros estados de cuenta para que esto proceda. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues lo importante es retornar las inversiones más sus rendimientos a través del sistema financiero a más tardar el 19 de julio, es decir, 6 meses posteriores a la fecha que se publicó el decreto y que entró en vigor. Los recursos tienen que ser de procedencia lícita. Y todo el mundo pregunta, pues si fuera ya no haber pagado el impuesto, es procedencia no lícita, porque no paga el impuesto. No, realmente nosotros honestamente somos un poquito más prácticos y el decreto dice claramente que no se hubieran utilizado estos recursos en ilícito al Código Penal, o sea, nos remite a los que son realmente delitos, no al no haber pagado el impuesto, porque para eso es este decreto. Entonces, prácticamente, lo que sí dice, oye, tenemos que cerciorarnos que esos recursos son de procedencia lícita. ¿Qué quiere decir? Que no vienen de lavado de dinero, que no vienen de narcotráfico, que no vienen de actividades en efectivo que no tengan un sustento, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de las reglas le pone al sistema financiero que debemos de checar la procedencia de los recursos lícitos. Pero no dice que tenemos que preguntar, interrogar al cliente qué tenemos que hacer. Lo que se ha hablado con la autoridad es que tenemos que seguir el proceso del conocimiento del cliente y el proceso para cubrir la parte de lavado de dinero que está dentro del propio proceso del banco, que es conoce a tu cliente, qué es lo que tiene la documentación,
todo lo relativo a de dónde proviene, qué cuentas tiene, etcétera, etcétera, para cubrir este tema. No es un procedimiento que el sistema financiero tenga que aplicar adicional para que podamos checar si el recurso es de procedencia lícita o no. Es importante porque aquí ha habido mucha duda del sistema financiero si hay que hacer un procedimiento adicional a la regulación que ya tiene establecida respecto a conocer al cliente y cubrir todos estos aspectos en materia regulatorio. Y la respuesta de Hacienda es no. Si cumpliste con ese procedimiento, automáticamente ya cumpliste con este requisito. Pagar el impuesto en los 15 días naturales y se deberá comprobar el pago del impuesto en México y o en el extranjero si hubo acreditamiento. Por favor, si nos das tu nombre para... Viviana. Viviana. Tengo una duda respecto al retorno de inversiones. ¿Qué pasa si yo mandé el capital y el capital ya pagó impuestos y solamente quiero regularizar los rendimientos que han tenido? ¿Puedo solamente retornar los rendimientos o tengo que retornar el capital? Mira, y qué bueno que haces esta pregunta, porque la autoridad cuando publica el decreto es claro que dice qué es lo que no pagó impuestos. Pero después, varios de nosotros fuimos con la autoridad y le dijimos, lo que tú quieres decir es que nada más retorne lo que no ha pagado impuestos. Y la autoridad dijo, déjame pensarlo, yo creo que tienes que retornar todo, el capital y los rendimientos. Pero lo que dice el decreto es que retornes lo que no ha pagado impuestos. Y en eso va la autoridad. Y tu pregunta es, si el capital ya pagó impuestos y solamente quiero pagar el impuesto por los rendimientos que tuvo por su ganancia cambiaria, solamente hay que retornar esa cantidad y pagar el 8%. Pero es muy importante, debo de tener la evidencia que ese dinero pagó impuestos. Tenemos preguntas frecuentes importantes. Yo soy una persona física y todos mis bonos los he mandado al extranjero en los últimos 20 años. Pues tendremos que remontarnos a cierto tiempo. La autoridad ha dicho que va a respetar 5 años. Sin embargo, en términos generales, el que ya haya pagado impuesto, o sea, para que demostremos si es que ha estado en una misma institución, no se ha movido el dinero, pues puede ser que los 5 años no lo vaya a respetar, pero si por algún motivo hemos estado moviendo el capital a diferentes instituciones de crédito o lo invertimos en algunas empresas en el extranjero y lo queremos retornar, si no tenemos esa evidencia que ya pagó impuestos, independientemente de los 5 años, va a ser muy difícil que la autoridad nos crea que ya pagó el impuesto. Entonces, cuando decimos todo mundo, tenemos los varios de nuestros clientes que nos dicen, ya pagó el impuesto. Era mis sueldos y salarios, la venta de estos bienes inmuebles, es mi ahorro de toda la vida, me lo heredaron. Tenemos un ejemplo de unos centenarios que vendieron muchísimos y los mandaron, los cambiaron a dólares, los mandaron al extranjero y sí pagaron la ganancia en los centenarios. Pero resulta que fue hace 20 años, se estuvo moviendo el dinero. Entonces hay que hacer un mapa de ruta crítica para decir, bueno, si en los 5 años no se ha movido, la autoridad me lo debiera de respetar, que todavía es un question mark, porque la autoridad puede decir genuinamente, bueno, sí, pero ¿de dónde venía? Dime la procedencia. Y entonces es donde empezamos a armar toda la ruta del dinero. Por eso no es tan sencillo a veces comprobarlo, pero sí hay un compromiso que dice la autoridad. Si ese dinero lo has tenido los 5 últimos años, pero está pensando sin mover, o sea, los últimos, te lo respeto. Caso contrario, demuestra. Es importante tenerlo en mente, pero la idea es que nada más retornen los beneficios. Hasta ahorita la autoridad se ha pronunciado en decir al día de hoy eso. Hace un mes decía que no, pero recientemente en las pláticas que hemos tenido nos ha dicho que sí, y ese sería el sentido de este decreto. El otro tema es, ¿se deberá comprobar el pago del impuesto en el extranjero si es que hubo acreditamiento? Disculpe, sí. Bueno, acá tenemos una pregunta. Aún hay una confusión. Que se puede, lo que se puede llegar a repatriar son los rendimientos y el capital, o solamente el capital, o qué, o sea, ahí hay toda una nube que... Y como acertadamente lo dice la autoridad y nosotros, o sea, los que vamos a preguntar, hemos generado mucho ruido en esto. Así. Pero al día de hoy, lo que dice la autoridad es, repatria lo que no ha pagado impuesto. ¿Qué quiere decir? Si el capital ya pagó impuesto, no lo tengo que repatriar.
Si ese capital generó ganancias cambiarias, esas son las que repatrio y pago sobre esas el 8%. Si recibí un dividendo de un dinero que tengo en acciones, solamente ese dividendo puedo repatriar y pagar el 8%. No tengo que vender mi inversión. Es decir, en su pregunta concreta, si capital pagó ya el impuesto, pero los rendimientos no, solamente traería los rendimientos a México y sobre eso aplicaría el 8%. ¿Y si el capital ya pagó impuestos, se puede traer? Ah, claro, cuando quiera. No Ok. tiene ni problema. Lo puede traer, lo único es que tenemos que tener la evidencia que pagó el impuesto, Ok. ¿no? Y si, por ejemplo, he estado en una institución 5 años, pues es mucho más factible poderlo demostrar. Gracias. Sí, Guillermo Godín, mira, una pregunta. sí, Guillermo. Encuentras ahora algunos efectos en el mercado, por ejemplo, las pólizas de seguro. Tú estabas pagando seguro de vida, es un ahorro y es un fondo de pensión. Y eso pues te lo daban, pues vas depositando, tus reservas se van reinvirtiendo en el país extranjero. No has retirado nada. Ya llegaste a los 65 años, en teoría pues, estarían posiblemente exentos de sus ingresos. No sé si estarían sujetos a esto de la revisión de capital. Porque tienes un rendimiento de la reserva, pero no lo has utilizado. Y lo vas a retirar después de 65 años. Sí, el tema aquí es que a lo mejor ese rendimiento, si es repatriable, o sea, porque en México, a diferencia de los seguros que tienes en el extranjero, parte es grabado. Habrá que ver la póliza y todo el tema, ¿no? Y ahí se lo dejaría Lucy el tema. Pero el tema realmente en específico es, si tú ya tienes ese dinero físico en una cuenta, en la aseguradora, y lo quieres repatriar a México, puedes pagar el 8%, por supuesto si es un ingreso grabado para México. Caso que se esté reinvirtiendo, pues no podrías traerlo porque el tema es, ese rendimiento lo tengo que traer a México, invertirlo en el sistema financiero, ahorita vamos a ver en qué, y pagar el 8%. Entonces, muchas veces tenemos ingreso de vengado, y no solamente de pólizas de seguro, hay instrumentos que tenemos inversiones a muy largo plazo que me pueden estar pagando los rendimientos. Sobre esas inversiones que puedo tener, si no las vendo no se realiza la ganancia. Entonces muchos dicen, no importa, de otro dinerito que tengo, pero de la ganancia que corresponde a ese instrumento, lo voy a traer para pagar el impuesto. Eso no aplicaría directamente al decreto. Estamos hablando del rendimiento que realmente se obtuvo y ese rendimiento traerlo a México, no el que se pueda devengar o el que esté devengado y ya no es efectivo. Tenemos aquí, ¿por qué decimos que se debe comprobar el pago del impuesto? Porque también en el extranjero podemos, a nosotros, si nosotros pedimos, nos dan una constancia del pago del impuesto o la constancia está en el propio estado de cuenta de los bancos del extranjero o de la casa de bolsa del extranjero o incluso de los emisores que pagaron ciertas cantidades. Ese documento lo debemos de tener para poder acreditar el impuesto. Consecuentemente, si no lo tenemos, pues va a ser muy difícil comprobarlo. Y en México, pues tenemos las declaraciones. Es básicamente lo que tenemos, esperando también el respeto de los últimos 5 años por parte de la autoridad. La documentación soporte podrá ser fiscalizada por la autoridad. Hubieron programas en el pasado, hace muchos años, que decía la autoridad, te acoges a este decreto, te regularizas y no te revisas. No es nuestro caso. Nuestro caso es, tenemos que estar preparados porque la autoridad sí puede revisarnos si hacemos la repatriación de capitales, porque va a tener toda la información para hacerlo. La segunda es, tenemos que invertir los recursos, es decir, no solamente los traigo a la institución financiera, sino también los tengo que invertir. ¿Qué tengo que hacer? Mantener esta inversión que tengo repatriada por un periodo mínimo de 2 años, pero hay muchas facilidades. Que las autoridades no estén efectuando o ejerciendo facultades de comprobación para que yo pueda aplicar este decreto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la autoridad me está revisando, no puedo aplicar el decreto. Ese año no puedo aplicar el decreto. Si estoy en un juicio con la autoridad por algún motivo de ese ejercicio que quiero traer mi dinero, no puedo aplicar este decreto. Entonces es importante checar si ya la autoridad, actualmente hay varias personas físicas que ya tienen revisiones que les llamamos rutinarias de gabinete, pero si están en vigor, no puedo aplicar el decreto porque ya me descubrió. Ese es el principio de esto. Pero si ya me cerró mi revisión
ni se dio cuenta de mis ingresos del extranjero, se concluyó, ¿puedo aplicarlo? Sí lo puedo aplicar, aunque me hubiera revisado la autoridad. No es claro, pero ya lo tienen preguntas frecuentes. El tema aquí que tenemos es, oye, en este caso, las autoridades también, si estoy en un juicio, ya terminó mi revisión y decidí irme al Poder Judicial, ¿puedo aplicar el decreto? Si los rendimientos son de ese año, no lo puedo aplicar. Pero si los tengo parciales, es decir, me está revisando el 15, pero la gran ganancia que tengo es del 15 al 16, ¿puedo traer ese recurso y pagarlo? Sí lo puedo pagar, pero solamente me cubriría el 16. Entonces, es importante analizar los casos que tenemos porque también nos han llegado varios clientes, personas físicas, nos dicen, quiero repatriar. Ah, perfecto, 16, todo queda muy bien. Se repatria y después nos dicen, oye, pero tengo una revisión en 14. Pues ya, lo que fue el rendimiento del tiempo que lo tuvo a 14, no lo cubrió el decreto. Le cubrirá 15 y 16, pero 14 la autoridad le puede liquidar. Requisitos del decreto. Conservar la documentación soporte de la repatriación de los recursos, de la inversión en el país y del pago del impuesto. ¿Por qué hacemos mucho énfasis? Porque ¿cuándo me va a revisar la autoridad? La autoridad ahorita está revisando el año 12 y 13 y estamos en el 17. Posiblemente la autoridad me pueda revisar esta repatriación 4 años después o 5 años después. Si no guardo la documentación, porque a lo mejor como persona física pues no tengo obligación de guardar nada, pero si no la guardo y me revisa la autoridad en 4 o 5 años o hasta 6 años, porque no pierde sus facultades si no sabe la revisión, en ese caso no tendríamos cómo validarlo. Es importantísimo guardar la información. Y aquí viene el tema, ¿en qué puedo reinvertir? Ah, bueno, pues si soy persona moral, me da la oportunidad de reinvertir en la adquisición de bienes de activo fijo, que sean utilizados por los contribuyentes para la realización de sus propias actividades. ¿Qué ejemplos tenemos de activo fijo? Si compro una maquinaria, si compro plantas, si compro un terreno, si compro un piso, lo que sea para la empresa, que sea activo fijo, desde inmueble, construcción, maquinaria, incluso ciertas inversiones en automóviles para transporte, etcétera, lo puedo invertir. Adquisición de terrenos y construcciones ubicadas en México en la investigación y desarrollo de tecnología. Actualmente muchas instituciones, propias o no, invierten en programas, en cierta tecnología, en fintech en algunos casos, en una serie de cosas que realmente pueden utilizarse para esta reinversión. Para el pago de pasivos con terceros. Si se tienen préstamos y se decide traer una repatriación de empresas que se tengan en el extranjero en una persona moral, puede utilizar ese dinero, lo trae a través del banco y posteriormente puede pagar sus pasivos que tenga con terceros. Y en inversiones en México de instituciones de crédito o de casas de bolsa que estén en el sistema financiero, es decir, puedo dejar mis recursos a que me los invierta la institución financiera o mi casa de bolsa en ciertos instrumentos que se puede, la mayoría de ellos, pero básicamente tendremos que tener la permanencia de los 2 años. Se pueden acciones del SIC, o sea, Sistema Internacional de Cotización. Qué bueno que lo toques. Mira, y ahorita me permites que te conteste en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Ah, pues yo soy la que estoy pasando. Entonces, tenemos, la persona física puede lo mismo, todo lo mismo, o sea, adquisición de activo fijo que sean utilizados en su actividad, en comprar un condominio, un terreno, una casa, lo que quiera hacer la persona física de propiedades en México, en investigación, desarrollo de tecnología, pero, aquí viene el tema. En inversiones en México, a través de instituciones que forman parte del sistema financiero, en instrumentos financieros o en acciones emitidas por sociedades o personas morales residentes en México. Y ahí es donde ha venido la controversia de la inversión. La autoridad, hace un mes, que sacó varios de estos temas con la Asociación de Bancos, con grupos como ustedes, lo que dijo fue que para las personas físicas a través de los fondos que tienen estas inversiones. Honestamente, el decreto no dice eso. El decreto lo que dice que inviertas en personas morales residentes en México. O sea, la finalidad
es promover a las sociedades mexicanas residentes en México, y esa es la exposición de motivos. Pero la autoridad ha externado su punto y decir, sí, si tú vas al mercado y tienen invertidos, porque directamente entiendo que las personas físicas no las pueden adquirir, pero los fondos sí las tienen, puedes invertir en un fondo en México que tenga ese tipo de acciones. Entonces, la realidad es que la respuesta de la autoridad es que sí, el decreto está bastante dudoso, para ser honestos, pero si la autoridad lo publica en sus reglas, nosotros encantados de poder invertir. Pero si no lo publicara, sí hay un cierto riesgo a futuro cuando te revise. Pero queda abierto algo. Queda abierto. Pero ahorita que lo tocaste, es muy importante, oye, si yo invierto aquí en México en un fondo que es de cobertura, ¿se puede? Sí. O sea, no importa que sea. Oye, si invierto en bonos que emite Pemex en dólares, ¿se puede? Sí. Si invierto en papel mexicano colocado en el extranjero, pero lo tenemos aquí en la institución de crédito, también se puede. O sea, lo traje en México, lo cambiaron directamente y lo invirtieron en bonos de Pemex, en papel mexicano o cualquier otro tipo de sociedades que también pueden tener sus bonos o ciertas cantidades que pueden utilizarlas para invertir en sociedades en México. ¿Tienen que estar en la bolsa? Sí. Perdón, nada más abundando un poco en lo que comenta Pati en relación a tu pregunta. Hace poco, me sé aparte alrededor de un mes, la propia autoridad difundió una presentación que hizo en donde señalaba una serie de instrumentos en los que se podía invertir a través de este decreto, y uno de los ejemplos que puso en esa presentación fue la inversión en SIC, en acciones SIC. Sin embargo, como bien apunta Pati, mientras esto no lo publique como un complemento a las reglas o de alguna otra forma, el decreto o esta inversión iría más allá del alcance que actualmente tiene el decreto. Estamos a tener que esperar a que ese criterio realmente se convalide y se establezca ya desde el punto de vista de reglas para que pueda aplicarlo simplemente. Cada vez queda menos tiempo exactamente, pero mientras no esté publicado, si se aplica esa inversión bajo los términos actuales, pues se va a tener un riesgo para que lo hagan. Claro. Me voy a permitir leerle a la mina, no se las, porque la presentación se las vamos a enviar directamente a través de Unifimex, y me permití no incluirla porque realmente puede ser, mientras no tengamos la regla, puede ser un poquito sensible el que realmente lo utilicemos. Realmente aquí lo que escribió directamente la autoridad, puedo, en la Bolsa Mexicana de Valores, los valores que puedo tener es en NAFTRAC, MEXTRAC, CETREX, etcétera, SIC, que lo menciona aquí claramente, que es el que nosotros tenemos ciertas dudas, los fondos de cobertura, por supuesto, los fondos de renta variable locales, los fondos de renta fija, los fondos de renta fija local, los fondos de renta fija internacional también. Lo dio en una presentación que hizo para el medio financiero, algunos fiscalistas y asociaciones, pero es una presentación. Por eso no nos permitimos difundir esta lámina, porque básicamente yo creo que en ese caso sí lo tienen que realmente publicar para que se dé la inversión. Porque en 4 o 5 años que no esté el gobierno actual, ¿qué nos puede pasar? Lo que a todos los fiscalistas nos pasa. Cambio de gobierno, cambio de interpretación de reglas, si es que no está claro, ¿no? Ese sería el único cuestionamiento. Pero, la verdad, cualquier tipo de fondo de cobertura que a veces había duda que si se tenía que quedar en pesos o que no estuviera referenciado a alguna moneda extranjera, no. O sea, sí se puede invertir y sí se puede tener. Oye, la pregunta que nos hacen, tengo una empresa mía, ¿puedo repatriar el dinero y invertir ese dinero en esa sociedad residente en México? La respuesta es sí. Es decir, las personas físicas no están limitadas a que nada más inviertan en mercados reconocidos o en la bolsa. Pueden invertir en sociedades mexicanas que sean de su, tampoco limita que no sean partes relacionadas, pueden ser suyas o pueden ser otras sociedades donde vayan a ser accionistas y que no sean sociedades públicas. Entonces es interesante también conocer el tema porque varias personas físicas pueden de alguna manera financiar a sus propias empresas o otro tipo de empresas. Oye, y si son acciones sin derecho a voto o son acciones preferentes, o son, no dice, o sea, aquí dice en acciones emitidas por personas morales, si tienen o no tienen restricción, podemos invertir.
Tipo de cambio. El tipo de cambio, la verdad, para nosotros los fiscales existen reglas complicadas y sencillas. Normalmente cuando vendemos recurso, el tipo de cambio es a la fecha que vendimos el recurso. Entonces es interesante porque si no vendemos recurso, bueno, pues tenemos los tipos de cambio de Banco de México que se publican para solventar obligaciones fiscales. Si vendemos recurso tenemos un tipo de cambio. El Código Fiscal dice claramente que cuando adquirimos divisa o tenemos venta de divisa, automáticamente sí tenemos el tipo de cambio al que podemos pagar el impuesto. Aquí hay una controversia si utilizo el que publica Banco de México o no. Si están familiarizados algunos con el Código Fiscal de México, el tipo de cambio que utilizamos para solventar obligaciones fiscales es cuando ni compramos ni vendemos divisa. Ese es, por ejemplo, tengo que pagar porque vendí algo en el extranjero y no traigo dinero a México, lo utilizo. Tengo que pagar porque vendo en dólares y no me ha pagado mi cliente, utilizo ese impuesto. Por ejemplo, las IBMs o los programas que nos venden en dólares directamente y tenemos que retener algún impuesto, simplemente no he hecho el pago, pero utilizo el tipo de cambio de Banco de México porque tengo que hacer ese pago de obligaciones. En este caso, básicamente estaríamos hablando a lo que nos indica el código. Los recursos en el extranjero que no hubieran pagado el impuesto sobre la renta se podrán acoger al decreto. Como mencionábamos, nos han tocado diversos recursos. Vamos a suponer que tuvimos un dinero de una venta de una propiedad en México, por algún motivo podemos identificar ese ingreso y lo mandamos al extranjero, pero no pagamos más que la retención que nos hizo el notario. Y nos faltó pagar cierta cantidad de impuestos. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo retornar? Sí, lo puedo retornar, puedo pagar el 8% y puedo acreditar el impuesto que hubiera pagado tanto en México como en el extranjero. O sea, no está limitado. Oye, yo mandé cierto dinero de venta de un comercio, lo mandé al extranjero. ¿Puedo identificar que fue la venta de un comercio? No pagué impuestos en México por lo que haya sido. ¿Lo puedo traer ahora y pagar el 8%? Sí lo puedo hacer. Siempre y cuando identifique de dónde proviene ese dinero, porque suena muy bien que pague lo que no ha pagado impuestos, pero tengo que identificarlo. O sea, porque tenemos que valorar y tenemos que soportar que no son recursos de procedencia ilícita. ¿Qué debe de considerar un inversionista para aplicar el decreto? Honestamente no es una receta de cocina. Todo el mundo dice, no, el decreto me acojo, ya no me revisan, pago el 8, es anónimo, no me van a publicar. La realidad es que no es correcto. O sea, al final lo que gano es cumplir mis obligaciones formales. El 8% puede ser una tasa muy atractiva, sobre todo cuando tenemos estas devaluaciones tan altas o tenemos ciertos rendimientos, pero definitivamente hay que hacer una evaluación. ¿Qué evaluaciones son las que consideramos? Uno, si realmente me aplica el decreto, porque a lo mejor ni estoy ni me aplica, ¿no? Porque ya pagué todo y hago mi cálculo normalito y lo que tengo que pagar es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿me puedo o no acoger al decreto? El siguiente tema es considerar el intercambio de información. Hace muchos años, cuando había todo este proceso de más falta de seguridad, secuestros y una serie de cosas, a las personas físicas, muchos asesores en seguridad, ni financieros, ni del sistema financiero, ni nadie, les recomendaba no declarar sus inversiones en el extranjero para que nadie supiera que tenían dinero en el extranjero. Y lo consideraba de bajo riesgo porque el tipo de cambio no se movió durante muchos años. La cantidad de intereses que pagaba era infinitamente menor a la cantidad de inflación que teníamos nosotros en México. Consecuentemente, el pago del impuesto en esos años era completamente nulo, era cero. Y le decían, pero no presentes nada, no declares nada, ni hagas nada. ¿Qué sucede a través de FATCA? Que muchos de ustedes lo conocen y lo manejan muy bien estos programas. Pues tenemos un intercambio de información y ese intercambio de información ya se dio, ya lo mandó la autoridad americana, cuando tenemos $5,000 en el extranjero, ya lo mandó la autoridad mexicana hacia el extranjero, o sea, ya se intercambiaron ahí todas las cartas de información y el SAT ha publicado que va a revisar a todos los que tienen dólares en el extranjero, lo cual tampoco es correcto, o sea,
es imposible que pueda revisarlos, pero es una medida de control. Pero si la autoridad tiene conocimiento de las inversiones que podemos tener en el extranjero. El otro tema que tenemos es, hay varios programas que esto ya se aumentó. Antes pues era FATCA, pero ahora ya tenemos el Super FATCA de por lo menos con 90 países que vamos a tener intercambio de información. Suiza es un tema que está muy controvertido, que si sí me va a decir, no me va a decir, está en el Common Reporting Standard o no, en la información. Bueno, hay un acuerdo que sí existe con Suiza y puede ser que intercambie información. Todavía no está tan claro como en los otros países, pero tenemos países como España, como Estados Unidos, por supuesto que ya lo está intercambiando, como varios países de Europa que están dentro de este acuerdo, pero también están varios paraísos fiscales, lo que es principalmente Bermuda, Caimán, por supuesto que Panamá, tenemos varias revisiones de Panamá ahorita abiertas, etcétera, ¿no? Entonces, si consideramos el intercambio de información, tenemos nuestro dinero que la mayor parte ya pagó impuestos, pues es una magnífica oportunidad de repatriar si es que quiero repatriar a México, o no importa, si no quiero repatriar, hago mi cálculo y posiblemente libero todos esos años y aunque no use el decreto y deje mi dinero allá, pues ya estoy liberado. Es importante que, derivado de que está el decreto, revisemos nosotros nuestra información como inversionistas que podemos tener en el extranjero y ver cuál es la opción mejor, pero de que la autoridad puede tener conocimiento de lo que tengo en el extranjero, ¿es correcto? La autoridad más fácilmente va a tener lo de Estados Unidos porque ya lo están procesando, pero también de varios países. Oye, va a ser de inmediato, posiblemente 1 año, 2 años, 3 años con los sistemas, pero la autoridad sí puede tener esa información de manera natural por ese intercambio de información. Ahora, ¿tengo estructuras en el extranjero? Pues también muchos asesores en seguridad, más que por el nuevo pago, le decían, tú sé accionista de una empresa, y luego esa de otra, y luego de esa de un LLC, ¿no? Y luego, pues, totalmente tenemos 3, 4, 5 estructuras abajo de la persona física, que obviamente incluso nos ha tocado que, por ejemplo, en Panamá, pues ellos no son directamente los dueños, o son dueños de una cantidad enorme, pero de acciones sin derecho a voto, y $50,000 los tienen los panameños, ¿no? O sea, hay de todo. Oye, ¿puedo repatriarlo? Claro que sí. O sea, nos da la oportunidad que en la medida que no sea un dinero ilícito, aunque haya hecho una estructura que podía sonar sensible para la autoridad, lo puedo repatriar, lo puedo comprobar y puedo pagar ese impuesto. El control de los recursos. El dinero viaja, y más que ustedes lo conocen, pero el dinero se sigue. No es que se desaparezca y aparece un día, no. Entonces hay que hacerle su ruta crítica si es que moví ese dinero. Entonces, a ver, para demostrar si pago impuestos, lo que antes mencionábamos, a ver, cuándo lo recibí, en qué institución estuvo, en qué lo invertí, en qué lo fui moviendo, porque lo tengo que demostrar. Pero tiene 5 años en esta institución de crédito en el extranjero y ahorita lo traigo aquí a esta institución mexicana. Perfecto, entonces está mucho más sencillo. Pero la realidad que tenemos es que no hay casos sencillos. O sea, tenemos de todo y puede estar con varios movimientos este capital. El otro tema es la evaluación del decreto en función de las declaraciones complementarias. Hay clientes que nos dicen, o inversionistas que nos dicen a nosotros, oye, yo no quiero mover mi dinero de estas acciones, me han pagado estos dividendos. Bueno, tráete nada más los dividendos. Oye, pero cuando vende estas acciones, voy a tener que pagar muchísimo impuesto, porque han estado de $1 y valen 10 ahora. Bueno, evalúa si las quieres vender ahorita, si quieres venderlas y pagar de una vez la ganancia. Algunos nos dicen, bueno, sí, pero tengo que dejar el dinero aquí en México y invierto. Otros le decimos, las acciones no pagan impuesto hasta que las vendas. Entonces, no necesariamente puedes aplicar este decreto y además pueden subir y bajar. El riesgo que tenemos cuando tienen una apreciación tan alta y se siguen o quieren pensar en quedarse con acciones, pues prácticamente es hacer la evaluación de venta en ese momento o a futuro no se puede aplicar el decreto porque no lo van a traer a México. Entonces, son evaluaciones que hay que hacer si pago el impuesto o en su defecto, simple y sencillamente aplico un decreto de repatriación. Y la evaluación también puede ser por instrumento. O sea, no tengo que tomar decisiones por todo lo que tengo en el extranjero. Si yo decido que un instrumento lo voy a traer, pues por ese pago el impuesto.
Si decido dejar mis acciones en el extranjero, aunque tenga 10 millones de dólares en acciones y $1 millón de ganancia cambiaria por algún motivo, puedo traer ese $1 millón y esas acciones ya siguen su suerte principal. ¿Puedo traer los dividendos? Sí, puedes traer los dividendos. O sea, y hay varios fondos que ustedes conocen también como de pensiones en el extranjero, que muchos son acciones y otros en renta fija. Habrá que analizar caso por caso y no es receta de cosas. ¿Qué me puede pasar en otras circunstancias si tengo una cuenta en el extranjero y esa cuenta en el extranjero no la reporté cuando fui a abrir mi cuenta en la institución de crédito mexicana? Pues en el momento que me dice que la tiene, que va a mandar su giro directo o para vender sus pesos y traerlo aquí a México, recuerden que ahí va a haber una modificación de los expedientes del cliente. O sea, el riesgo puede cambiar de cada cliente. Es decir, si nosotros somos los intermediarios para hacer esta repatriación de capital, puede cambiar el riesgo de mi cliente si no me reportó sus cuentas del extranjero. Nosotros consideramos que sí puede cambiar ese riesgo porque hay que incluirlo en la información del cliente, que no la teníamos en todos los casos incluida. Y son temas a evaluar adicionales, ¿no? El otro tema, nosotros podemos aconsejar a nuestro cliente, ustedes lo conocen mejor, que prácticamente pues no podemos dar un consejo, podemos decir cómo se aplica un decreto, pero más bien no podemos dar un consejo. Y ahí nos ponemos a sus órdenes para cualquier tema que pudieran tener con un cliente, poderles apoyar. Y al final de cuentas, esto es lo que es el famoso decreto de repatriación. Pero antes de terminar lo que platicamos ahorita, hay preguntas frecuentes que ha sacado la autoridad. Me voy a permitir comentarlas para que ustedes estén al día. Estas preguntas frecuentes las suben en la página del internet normalmente, pero no son regla. Entonces tenemos que tenerlas para aclarar y como es cada caso en particular. Me voy a permitir leerlas. ¿Qué es el programa de retorno de recursos mantenidos en el extranjero? Lo acabamos de platicar y básicamente aquí lo que dice es que este programa son por todo lo que corresponde de inversiones en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 16 y que no han sido reportados en México y que definitivamente va a vencer la aplicación de este decreto el 19 de julio del 2017. ¿Quiénes pueden aplicar el programa de recursos e inversiones? Como lo hemos mencionado, las personas físicas residentes en México, las personas morales y los establecimientos permanentes. ¿En qué momento considero retornados los ingresos a invertirse en el país? En la fecha que se depositen en la institución de crédito o casa de bolsa del país. Es decir, puedo vender un valor, dar la instrucción que se deposite, pero para nuestros efectos es en el momento que ya llegó directamente a la institución aquí en México. ¿Qué beneficio tiene el programa? Pues ya lo platicamos, pagar un 8%, tener por cumplidas las obligaciones formales que no cumplimos, acreditar un impuesto sobre la renta que ya se hubiera pagado en México o en el extranjero y los recursos que se retornen al territorio nacional al amparo del decreto, pues no van a pagar ninguna multa, ni ninguna actualización, ni ningún recargo. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta que debe de pagar? Pues se aplica el 8% sin deducción alguna al monto total de los recursos que se retornen en el país y por los que no se haya pagado el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto se debe de pagar de ISR en el retorno de capitales? Pues lo que ya platicamos, que es el 8% por lo que no ha pagado impuestos, porque podemos retornar, incluso si así nos conviene, cantidades que ya pagaron y sobre eso no vamos a pagar ninguna cantidad. ¿Qué debo de conservar? Debo de conservar dentro de mi documentación, aunque no esté obligado a llevar contabilidad como son los asalariados, la documentación que demuestre el pago del recurso, de dónde provino el dinero y por otro lado los estados de cuenta donde se ve efectivamente que se depositó el dinero y el pago del 8%. ¿En qué caso los contribuyentes, personas físicas o morales, no pueden optar por aplicar? Cuando se trate de ingresos provenientes de actividad ilícita, principalmente lo contemplado en el Código Penal, se les hubiera iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, me están revisando ese año, y si estoy en juicio.
¿En qué se pueden invertir los ingresos? Bueno, ya lo platicamos aquí y básicamente la lista que les acabo de leer de la autoridad. ¿Cuándo se considera que la persona física invierte los recursos en México? Bueno, se invierten en el momento en que la institución financiera mexicana lo pone en su estado de cuenta. Ese día se considera que ya se repatrió para contar los días para el pago del impuesto. ¿Cómo realizó el pago del ISR en los ingresos e inversiones que repatrié? Se presenta declaración del impuesto sobre la renta por ingresos de inversiones en el extranjero retornados en el país, la cual se enviará directamente al portal del SAT para el pago del impuesto y se realiza la transferencia del pago del mismo. Esto es una pregunta muy frecuente. La meto en mi declaración, hago como si fuera un timbre, ya hay una declaración específica en el portal, esa declaración la llenamos, lo que trae básicamente son nuestros datos, cuánto repatriamos y el 8% del impuesto. Es sumamente sencilla. ¿Qué sucede si no se realiza el pago dentro de los 15 días? Que es la pregunta que teníamos ahorita. El ISR se actualizará y se podrá pagar con recargos si no lo pagué en los 15 días. Pero estamos pidiendo que la autoridad no lo dé como una regla, no como una pregunta frecuente. Esta pregunta no tiene validez si me voy a un juicio, si me revisa la autoridad, la puede tomar o no. Es como, te doy la pauta que sigas, pero no es una formalidad. Pago solo una parte del impuesto sobre la renta dentro de los 15 días y le dice, mira, la diferencia del ISR a cargo deberá pagarse a más tardar el 3 de agosto de 2017 con actualización y recargos por los días naturales que se cuentan después de que vence el decreto. La realidad, y volvemos a lo mismo, la parte de formalidad como es el decreto es pagarlo dentro de los 10 días naturales y no actualizar ni pagar recargos si no lo paga en tiempo y forma porque se puede invalidar. Estas son las preguntas más frecuentes que se han hecho con la autoridad y que a la fecha las ha dado a conocer en la página del SAT. No sé si tengan algún comentario, pregunta. Mira, ahí me surge una duda cuando efectivamente el capital en México ya pagó, tuvo un ingreso y aquí en México pagamos un impuesto. Pero yo me llevé mi dinero a Estados Unidos, a cualquier parte, lo cambié a la divisa y desde ahí empiezo a contar. Y tengo una inversión y me está dando rendimientos. Yo esos rendimientos los puedo acoger al decreto. Pero me queda la duda, en cuanto a la inversión inicial, voy a tener una ganancia cambiaria que no he detonado, que no ha pagado impuestos y que no tendría por qué pagar hasta que yo no la ejecute realmente, que va a ser en el momento en que yo reinvierta o repatrie mis capitales a México, y entonces ya tengo como dos ingresos, ¿no? El de rendimientos que estuvo normalmente y la ganancia cambiaria. Esa ganancia cambiaria la puedo también meter a este decreto debido a que es una ganancia que apenas estoy teniendo en este momento. Sí, mira, déjame platicarte porque aquí todavía se complica más la pregunta. ¿Qué instrumento tienes? Déjame ponerlo algo sencillísimo. Una sociedad de inversión renta fija que conocemos todos en el extranjero. Y lo que me da son intereses realmente el valor de esa sociedad de inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La autoridad ha dicho que todos estos depósitos, o los depósitos simplemente, como tú lo mencionaste, el depósito bancario que tengo, pero no lo he cambiado. Lo tengo desde hace 15 años, que es un caso real y concreto, y además ya me generó de ganancia cambiaria desde 9.90 hasta lo que llevamos, que cerramos 21 pesos, o 20 y fracción, al 31 de diciembre del 2016. Entonces, la teoría es, yo debería de grabar esa ganancia cambiaria cuando me traiga los dólares o los cambie, o los utilice en alguna otra cosa. La real regla que tenemos es, y es muy controvertida, que la ganancia cambiaria va por el devengar. Si tengo mi depósito bancario, y es mi depósito, y es cada año me produjo mi ganancia cambiaria, debí de haberla declarado cada año. Había un artículo que nos ayudaba mucho, que era para las casas de cambio, pero lo reformó ya la autoridad para el 2016. Entonces ya no me ayuda tampoco ese artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa ganancia por devengado la debo de pagar, la que tengo en mi cuenta de cheques, en mi cuenta de depósito. ¿Puedo utilizar el decreto? Sí, aquí hemos dicho que se puede utilizar por el equivalente de la ganancia cambiaria en dólares, lo traes a México y por eso pagas el 8%. Entonces,
la realidad es muy injusta la regla, pero si me dices, oye, es que yo invertí en acciones de IBM de Estados Unidos, no, espérame un tantito, eso no graba, perdón, hasta que vendamos la acción, pero eso en México y en el extranjero. O sea, no detono ninguna ganancia, ni cambiaria, ni de utilidades que tenga esa empresa, hasta el momento en que no la realice. Pero el tema es que tenemos que ver valor por valor. Por ejemplo, hay planes de pensiones que dice dividendos en acciones, y no son dividendos, son intereses. Y además ese plan lo que tiene invertido es en renta fija. Lo tengo que acumular o no, no para el decreto, sino para efectos mexicanos y hacer mi declaración mexicana, si es un ingreso reportable y acumulable. Oye, si lo traigo, ¿lo puedo pagar al 8%? Claro que sí lo puedes pagar. Pero incluso nosotros tenemos la convicción muchas veces que cuando tenemos los dólares y no los hemos utilizado y han quedado fijos por muchos años, no debo de reportar la ganancia cambiaria hasta que los venda. No es el caso, desafortunadamente. En la mayoría de depósitos bancarios o de ciertos instrumentos de renta fija, es conforme se devenga esa ganancia, la tenemos que reportar. Hay elementos de defensa en 15, en 16 con esta reforma nos disminuye esos elementos. Oye, hay abogados que me dicen que no la reporte, no ha modificado mi patrimonio, y máxime ahora, si bajó el dólar, o sea, cerramos a un valor más alto y esos mismos dólares ahorita valen menos, hoy, ¿qué es lo que nos sucede? Voy a pagar algo por anticipado que nunca gané. Bueno, sí hay muchos elementos para irnos a juicio, pero eso es un juicio y no es como están las disposiciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario que quieran hacer, experiencia? Alejandro, a lo mejor tú puedes platicar algunas experiencias que has tenido. Bueno, aquí nada más un par de puntos. Algo importante es que el propio decreto señala que el beneficio, si vale la expresión, como el subsidio que hay entre el 8% que se paga por repatriar un ingreso y el 35 hasta el 35 que tuviera que llegar a pagar aquí en México una persona física, ese diferencial no se va a considerar un ingreso acumulable. Y que esta aclaración es importante porque en otros estímulos o beneficios que daba el fisco se consideran ingresos acumulables, entonces realmente le quitaba un beneficio económico al mismo decreto, ¿no? Entonces este es un punto. Y el otro, y creo que va relacionado a lo que comentabas, Pati, en el sentido de que ahorita si se va a hacer una repatriación de una inversión, por ejemplo en acciones que se tenían en el extranjero, pues obviamente ahí si se va a traer el dinero directamente a Estados Unidos, pues se va a tener que deshacer una parte de esa inversión, es decir, se va a tener que vender para poder repatriar ese recurso, y al momento de vender, entonces en ese momento se estaría ya generando una posible ganancia en esa operación, y lo que yo creo que esa ganancia también podría estar sujeta a este 8% en la medida que se realice en este periodo que hay todavía hasta el 19 de julio para que se haga esa repatriación. Entonces eso hay que considerarlo porque sería una ganancia que a lo mejor, como bien comentaba Pati, se puede diferir hasta el momento que nosotros queramos, pero si los recursos van a traer, para traer el dinero que no ha pagado impuestos aquí en México y pagarlo, pues voy a tener que tener algún efectivo. Entonces ese punto es importante considerarlo porque esa ganancia se puede generar en cualquier momento. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, por favor, aquí atrás. Si nos das tu nombre, de favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Gabriela García. Yo vengo de Compartamos Banco. Mi duda es porque la verdad es que por lo que estoy escuchando realmente esto aplica como más para banca patrimonial o corporativa. Nosotros estamos dedicados a la base de la pirámide y hoy en día hay una gran necesidad para que nuestros connacionales traigan su dinero para acá. Obviamente ellos no se quieren venir para acá, sin embargo estamos tomando medidas para ayudarles a abrir cuentas desde el extranjero, como si estuvieran en México, dando un domicilio aquí en México. Y la pregunta es, los montos obviamente son menores, no estamos hablando a lo mejor más de 200,000 o 300,000 pesos anuales. Entonces la pregunta es, ¿tenemos alguna obligación de enterar al fisco o cuál es el tratamiento en montos menores? No hay un tratamiento en específico que les compartamos, a ver, si quieres, Alex. Sí, realmente no hay un límite, ¿no?
Bailamos con el micrófono. No hay un límite, el decreto no prevé ningún límite, ni máximo ni mínimo, realmente es lo que tú quieras repartir. No te da la oportunidad de que si tienes 100 millones y todo lo quieres meter dentro de este estímulo, lo puedes hacer. Si quieres traer 1 millón, también lo puedes hacer. No es un requisito que si traes algo tienes que traer el 100%, no, ni tampoco puedes traer 5,000 pesos, y realmente no hay un límite mínimo para que lo puedas aplicar. Y llenas una declaración sumamente sencilla, o sea, si la llenas 5 veces, pues son 5 repatriaciones que trajiste, o sea, no es necesario que sea una por todo, sino ahorita en este momento decidí, lleno mi declaración, decido antes del 19 de julio, lleno mi declaración. Ahora, si nosotros tenemos, y que nos ha pasado mucho, tenemos algunas personas físicas que ya están viviendo en Estados Unidos y que dicen, ay, yo repatrio, no, espérame, ahí le decimos, espérame, a ver, en México se graba por la residencia fiscal. Si tú ya no eres residente fiscal en México desde hace cuánto tiempo, pues no tienes por qué aplicar el decreto, o sea, no tiene efecto, ¿no? Porque sí podemos tener, y tenemos en el caso de diferentes paisanos de nosotros, a los diferentes niveles, desde ejecutivo hasta nuestros paisanos muy trabajadores, que ya viven allá desde hace mucho tiempo, más de 5 años, déjenme ponerles el ejemplo. Oye, y dice, bueno, pues sí, porque ese dinerito sí lo saqué de México, lo llevé para allá, mejor sí pago el 8%. Entonces nosotros le diríamos, hay que evaluar caso por caso, porque ya no son residentes en México desde hace 5 años, ya no viven en México, no tienen su casa, habitación, etcétera, y ya no pagan el impuesto. Eso nos han hecho varias preguntas acerca de gente que se ha ido de México al extranjero y que ya es residente en el extranjero y dice, oye, pero por lo que me llevé quiero pagar el impuesto. Ahora, eso no obsta para que varias personas que se han ido de México hacia el extranjero, tenemos varios compañeros, incluso de la oficina, que se han ido a trabajar ahorita a Estados Unidos y exportaron su dinero cuando eran residentes en México. Entonces, ahí la pregunta es, si no tenías que haber pagado impuesto, está perfecto, pero si en algún momento no lo pagaste y te puede revisar la autoridad, por supuesto que lo puedo aplicar también. Pero hay que checar si realmente está dentro de los periodos de residencia fiscal ya su tiempo cuando se llevaron el dinero. Si han pasado 5 años, seguramente ya prescribieron las facultades de la autoridad para revisarlo y ya no sería aplicable. Otros nos preguntan, oye, del dinero que yo envío de aquí para allá, ¿puedo aplicar el decreto? No, porque es un dinero ganado en Estados Unidos o que se tiene en el extranjero, que llega a un residente en México y, ojo, habrá que ver cómo llega. Si llega en línea directa y me lo da mamá, papá, etcétera, no tenemos problema de grabar. Pero si soy la sobrina y me llega un dinero del extranjero y me lo dan, eso es grabado y tenemos una pequeña extensión. Entonces, habrá que ver, porque muchas veces es coloquial, ya en mi cuenta me apareció un dinerito. Perfecto, ¿quién te lo dio? ¿Cuándo te lo dio? Por eso decimos control del dinero. O sea, si algo me lleva a mi cuenta, hay que ver, si decimos no es un ingreso acumulable, es que me lo regalaron. Bueno, si me regalan hasta 100,000 pesos, están exentos. Si me regalan arriba de 100,000 pesos, ya empieza a ser grabado, ¿no? Hoy tengo una tía millonaria y me dio un dinerito, un tío millonario a lo mejor, ¿no? O me heredó un tío millonario, habrá que ver, porque parte de eso puede estar grabado. En el caso de banco también hay que ver el límite de la inversión, ¿no? Que no puede quedar en cuenta de depósito, ¿no? Hay que invertir en un instrumento financiero, ¿no? Sí, la idea es que lo inviertas en el instrumento financiero, pero que esté en la institución, esa es realmente la regla, o que realmente lo utilices como vimos para pagar, para comprar un bien o para adquirir un terreno, una casa, etc. Correcto. ¿Algún otro comentario, pregunta? No, un último tema. Casi todos se ha hablado de personas físicas, pero también, como ustedes saben, de este decreto aplica a personas morales. Entonces, algo que pudiera ser interesante es que si hubiera personas morales que tuvieran inversiones, por ejemplo, en países con un bajo régimen impositivo a través de las estructuras que comentaba Pati, y al saber interpretar, pero a lo mejor eso no lo iban a reconocer hasta ese periodo, pero como hay que cumplir también ciertos requisitos para poder diferir esos ingresos, y esto, por ejemplo, no estuviera muy claro, dicen, bueno, mejor lo traigo y pago impuestos aquí en México,
también se puede pagar al 8%, pero algo importante es que se puede generar una CUFIN con ese 8%. Esto quiere decir que si traigo 1,000 pesos y pago 80 pesos, bueno, toda la diferencia es mi CUFIN, entonces eso me genera realmente un beneficio interesante en vez de tener una CUFIN de 65 pesos en este caso. Un poquito, para quien no es fiscalista, o sea, las CUFINes es lo que le llamamos, es esa cuenta que ya pagó impuestos y que puedo repartir dividendos libre de impuestos. Entonces, puede ser atractivo también para una persona moral que esté en esas circunstancias. La mayoría de sus clientes puede ser de personas morales, pues que ya enteraron las cantidades que deban de enterar, pero sí pueden tener alguna interpretación de algún instrumento que no han pagado, porque la ley puede tener ciertas interpretaciones que pueden aplicar lo que menciona directamente Alejandro. Pues les agradecemos muchísimo, por favor. Hay una pregunta. Si se habla en la declaración, bueno, que hay un formato en el portal del SAT que se mencionan en lo que se ha publicado, que es la declaración de impuestos sobre la renta por ingresos de inversiones en el extranjero. Exacto. No aparece en el portal del SAT. Nosotros ya la hemos bajado, pero se las enviamos con muchísimo gusto para que la tengan. Entonces, ¿sí está en el portal del SAT? Pues sí, ya hay un modelo. Ahorita vamos a ver si ya se puede hacer el aplicativo. O sea, porque ya está el modelo, pero hay que ver si realmente ya se puede llenar. O sea, para que usted lo pueda llenar. Porque puede estar como una fotocopia de la declaración. El tema es que ya esté funcionando en el sistema. Okay. O sea, ya en la página ya está la declaración. El tema vamos a correr como un caso práctico. Manuel, que me ayudes a correr un caso práctico para ver si ya podemos ejecutar, ya tiene el proceso con el link al SAT. Okay. Otra cosa, en el momento en que inició la presentación habló del decreto del 9 de enero. ¿Es del 9 de enero o del 18 de enero? Es 18 de enero, perdón, ahorita lo corregí. No, está bien. Es 18 porque vence el 19 de julio. Ok. Claro. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Sí. Además de agradecer esta invalorable reunión por la ilustrativa, quisiera proponerte la posibilidad de un informe complementario en materia de lavado de dinero, porque aquí resulta que por todos los montos son actividades inusuales, por todo lo no declarado y por el misterioso origen que va a haber más allá de los 5 años, los involucrados en cumplimiento aquí están en alerta roja, ¿no? Claro, yo creo que podemos hacer una segunda. Creo que eso es o materia de una segunda o de una serie de preguntas frecuentes. Exacto. Para materia que se han quedado aquí con la curiosidad, porque veo que hay muchos de cumplimiento. Sí, yo creo que es importantísimo, o sea que si ya tenemos ciertos conocimientos, efectivamente dentro del grupo de control, poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Y en principio podemos hacer preguntas frecuentes y dárselas a conocer, y si es necesario hacemos un complemento de plática a este. Pasa, Pati, que hace un par de semanas ha habido presiones de grupos independientes que han solicitado a Transparencia que el SAT emita la lista de todos los estímulos fiscales a quién fueron los beneficiarios, ¿no? Entonces, aunque el SAT haya ahorita dicho que no lo va a publicar, mediante estas presiones pudiera ser que en un periodo, en un tiempo más adelante, se tenga la obligación de hacerlo público. Qué bueno que lo comentas, porque ha sido un furor para todos nosotros, todos los juicios de amparo que se han presentado la semana pasada, incluso hoy se están terminando de presentar varios juicios de amparo. Rápido les resumo, cuando se aplicó el programa de condonaciones, los programas de condonaciones principalmente del 2007 y del 2013, uno se llamaba borrón y cuenta nueva y el otro se llamaba ponte al corriente, amnistía para nosotros en términos normales. Resulta que existía un artículo que consideraba la información fiscal como reservada. El IFAI demandó a la autoridad mexicana, que es al SAT directamente y a la Secretaría de Hacienda, para que diera esa información, porque había varias personas que decían que a través de Transparencia se tenía que dar esa información. Pero ese mismo artículo, y es un artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se reforma en 14, y en 14 se dice:
Cualquier condonación que dé, la voy a publicar. Entonces, al final de cuentas, nosotros decíamos, perfecto, ya convalidó que a partir del 14 se tiene que dar la lista. Pero siguieron 70 personas insistiendo, o 70 juicios, insistiendo en que el SAT tenía que dar la información. Desafortunadamente, el SAT perdió 2 de esos juicios y ahora el INAI le dice, mándame el nombre, apellido, RFC y cuánto fue. Muchos contribuyentes decidieron ampararse ante eso porque nosotros también consideramos que es una información reservada que no tiene que dar el SAT y nos amparaban esas disposiciones. ¿Qué diferencia hay de esa historia a este decreto? Mucha. Este decreto ya lo hicieron considerando lo que les ganó directamente el INAI. Y por eso dice el decreto claramente que se considera que hubieras cumplido todas las obligaciones en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir? Que no te condonaron nada. Lo que está haciendo la autoridad fiscalmente hablando te está regresando al año 14, 15 y 16 para que pagues ese impuesto. Entonces, como está redactado el decreto, no hay condonación. Simplemente te regresó el tiempo y te dice, se considera que cumpliste en tiempo y forma tus obligaciones. Con eso, nosotros consideramos, y los abogados del SAT y nosotros, que no se presentaría el caso que hoy tenemos con el IFAI, ahora INAI. Entonces, contestando tu pregunta, pensamos que este decreto ya consideró lo que le pasó a la autoridad y tenemos muy amplios elementos reales para que no se difunda. La difusión que le están pidiendo a la autoridad va en su contra. Ellos dicen, yo no te tengo que presentar, pero ya tengo una orden judicial del INAI al respecto. Ese es el tema. Incluso la autoridad nos dice, yo no quiero decirle a quién le condoné porque al final de cuentas pues va en contra de la persona que le condoné y del propio SAT. Pues muchísimas gracias por su atención, César, Maru, a todos los invitados. Ya saben que esta es su casa, esperamos vernos a la siguiente reunión y con muchísimo gusto, cualquier duda, pregunta, les vamos a mandar ahorita esta presentación con los puntos de contacto que, como les mencionaba Alejandro, si te levantas, Adriana también ya está aquí con nosotros, que es nuestra socia del sistema financiero, a Lucy Trejo, cualquiera de nosotros y nuestro equipo de trabajo, que aquí también está presente, con muchísimo gusto nos buscará atenderlos en cualquier duda, pregunta o situación particular. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.